Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El amanecer despuntaba lentamente en la aislada granja de los Monteiro, bañando los campos con una luz suave y dorada, como un velo de serenidad que cubría el mundo. La niebla de la mañana rozaba la hierba y el canto de los pájaros se elevaba, melodioso y pacífico. El valle, enclavado en el corazón de imponentes montañas, parecía suspendido en el tiempo, aislado de los sonidos del mundo exterior. Aquí no había prisas urbanas ni preocupaciones sociales. El aire era puro y la tierra, nutritiva, llevaba las semillas de la familia durante generaciones. El padre de Isabel, Manuel, había elegido esta vida lejos del bullicio de las ciudades, una elección que muchos considerarían una locura, pero que para él era sinónimo de libertad. Se levantaba cada día antes del sol, con la espalda marcada por años de trabajo en el campo y sus manos ásperas contando historias de duro trabajo. Isabel, su única hija, había crecido aquí, con la promesa de una vida sencilla pero sólida, una vida donde las únicas batallas eran contra el mal tiempo y las enfermedades de los cultivos. Sin embargo, a pesar del idilio que ofrecía esta tierra, un peso invisible pesaba sobre ella, como una sombra persistente que nada parecía capaz de ahuyentar. Isabel no siempre había sido esa joven tranquila, con el cabello ondeando al viento y las manos cubiertas de tierra por el cuidado de los animales. Hace años, vestía un uniforme oscuro, llevaba un rifle de francotirador y una mirada tan fría como los campos de nieve donde había estado desplegada. Ella no era la buena hija de Manuel, sino una francotiradora de élite, una exsoldado de los Boinas Verdes, un grupo de élite del ejército estadounidense. En tierras lejanas, donde las fronteras se dibujan como líneas rojas en mapas estratégicos, Isabel había sido entrenada para ser el instrumento de la guerra, una sombra en las sombras, capaz de sacrificarlo todo para cumplir una misión. Los años transcurridos en conflictos interminables le habían enseñado que cada decisión que tomaba podía ser la última de alguien, que cada disparo de precisión, cada movimiento silencioso era una cuestión de vida o muerte. Sus objetivos no eran hombres, sino símbolos de la violencia global, enemigos designados por gobiernos y comandantes. Ella había matado sin dudarlo, su mente tan aguda como la mirada a través de su mira. Pero las guerras dejaron cicatrices invisibles, recuerdos que nunca se desvanecieron, rostros que volvieron a atormentarla en sus sueños. Cada misión se había llevado una parte de ella, hasta que todo lo que quedó fue un eco de lo que había sido. Un trágico acontecimiento, ocurrido en los últimos años de su servicio, destrozó definitivamente lo que quedaba de su antigua vida. Un pueblo, una misión que parecía sencilla y sin embargo, la realidad era muy distinta. Ese día, vio el sufrimiento de un hombre inocente, atrapado en el torbellino de un conflicto que ni siquiera le concierne. Fue un gesto de más, una muerte de más, un recuerdo de más. Fue ese momento, ese punto de inflexión, el que la hizo dejarlo todo atrás. Dejó atrás el olor del metal frío y la promesa de guerra para buscar algo más preciado, la paz. El campo parecía ofrecer esa redención. Los campos amplios y abiertos eran su nuevo campo de batalla, pero esta vez no había heridos, ni gritos, solo estaciones y semillas. Trabajar la tierra le proporcionó una forma de calma que ninguna arma podría ofrecerle. Ella prosperó en ese entorno, lejos de los horrores que había experimentado, pero en el fondo persistía una pregunta: ¿podía uno realmente escapar del propio pasado? ¿O fue la guerra la que siguió regresando para atormentarte de una forma u otra? Isabel a menudo se quedaba sola en el granero, con las manos empapadas de barro, atendiendo a sus caballos como si eso pudiera borrar el pasado. El sol se ponía lentamente detrás de las colinas y el cielo se tornaba naranja y rosa. Manuel había salido, como cada semana, a hacer unos recados en el pueblo vecino. La casa estaba en silencio, casi demasiado en silencio. El viento agitaba las hojas de los árboles alrededor de la granja, un murmullo pacífico. Fue entonces cuando la tranquilidad se rompió de repente. Un grito. Un grito atravesó el aire como una espada. Un grito desgarrador, un grito que no se oye a menudo en las apacibles colinas de Monteiro. Un grito que hablaba de terror, dolor, desesperación. Isabel se incorporó de inmediato, con el corazón saltando en su pecho, una resonancia familiar, un eco de esos momentos en los que el miedo nunca advierte, cuando uno se encuentra frente a lo inesperado. Su cuerpo se congeló y luego se tensó. Sus ojos estaban fijos en la casa y un escalofrío le recorrió la nuca. Ese llanto,
Era el de su hermana, Mariana. Sin pensarlo, Isabel caminó hacia la puerta del granero, agarrando instintivamente la pistola que había guardado cuidadosamente en el cajón, lo único que aún la conectaba con esa antigua vida. No era la primera vez que lo agarraba desde que dejó los Boinas Verdes, pero esta vez no hubo pensamiento, ningún cálculo. Solo una emergencia, una necesidad irreprimible de proteger a su familia. Los recuerdos del entrenamiento volvieron a ella como algo natural mientras corría por la granja con los sentidos agudizados. Ella se deslizó por la casa, escondiéndose en las sombras, una sombra entre sombras. Su mente inmediatamente se concentró en analizar la situación. Cada detalle, cada movimiento, cada ruido era crucial. La voz de Mariana tembló a través de las paredes, suplicante, pero también decidida a luchar. Isabel se quedó paralizada por un momento, oyendo los pasos pesados y apresurados de los intrusos que caminaban por la casa, sin darse cuenta de que la mayor amenaza ya estaba allí, lista para atacar. Dentro, la escena era caótica. El hogar, habitualmente un lugar de calma y calidez, ahora parecía un campo de batalla. Los muebles estaban volcados, las puertas estaban rotas y el aire estaba cargado de tensión. 3 hombres armados estaban en la sala de estar, sus siluetas recortadas contra la luz del atardecer que se desvanecía. Uno de ellos apuntó con una pistola a la cabeza de su madre, Pilar, una frágil mujer que había pasado más de 70 inviernos bajo los cielos despiadados. Ella tembló, con la mirada baja, como si esa amenaza física fuera un ensayo de las heridas invisibles que la vida le había infligido. Detrás de ella estaba Mariana, su hermana, más joven pero igual de aterrorizada, abrazando fuertemente a su madre para protegerla. Isabel podía oír los susurros entre los hombres, pero cada palabra parecía quedar ahogada por el latido palpitante de su propio corazón. Isabel nunca creyó que llegarían tan lejos. Ella había imaginado a menudo ese tipo de situaciones, se había entrenado mentalmente para afrontarlas, pero nunca había pensado que esos hombres, esos desconocidos, fueran lo suficientemente locos como para cruzar las barreras invisibles de la granja. No tenían idea con quién estaban tratando. Simplemente pensaron que habían encontrado una presa fácil, un granjero anciano y sus 2 esposas solos en un rincón tranquilo, fuera de la vista. Pero esta tranquilidad, esta impresión de vulnerabilidad, fue su mayor error. Isabel sabía que estos criminales no eran rival para la finca Monteiro, ni para las mujeres que subestimaban. A través de la ventana, Isabel observaba la escena con una frialdad casi irreal. La luz del día que se desvanecía se mezclaba con la sombra que crecía en la casa, y sus ojos se fijaban en los gestos de los hombres, en sus posturas, en su manera de moverse. Eran lentos, cautelosos, pero también confiaban en su fuerza, su número y sus armas. Una confianza morbosa. Ella los reconoció. No personalmente, sino su comportamiento, la forma en que se mueven, la mirada de sus ojos. Eran mercenarios, criminales deshonrosos, como los que había encontrado en las calles de las ciudades por las que había pasado. No se trataba de ladrones pasajeros, sino de hombres con objetivos más oscuros y perniciosos. No necesitaba más detalles para saberlo. Ella había aprendido esto durante sus misiones, observando a hombres como ellos que vagaban por los callejones oscuros, listos para explotar cualquier debilidad, para aniquilar todo lo que se cruzara en su camino. Su error más fatal fue subestimar la granja, que creían que podían saquear sin resistencia. Desconocían el orgullo, la fuerza y la resiliencia de los Monteiro. Isabel se instaló tranquilamente en el granero, con la mirada fija en la casa a través de una estrecha grieta en la pared de madera. La brisa de la tarde soplaba suavemente, pero ella ya no podía oír nada de lo que sucedía a su alrededor, solo el sonido de su propia respiración, que se hacía más pesada y controlada a cada momento que pasaba. Cada movimiento de los criminales se convertía en una danza que ella observaba con gélida concentración. El tiempo parecía alargarse mientras su mente analizaba los gestos y la postura de los intrusos, buscando fallos, errores. Fueron imprudentes, pero no se dieron cuenta. E Isabel, tranquila e implacable, sabía que solo tenía unos minutos para actuar. No estaban allí solo para robar. Lo sintió muy dentro de ella, en la boca del estómago. Estaban allí para herir, para humillar, para destruir. E Isabel no podía permitir esto. No a su familia. No en su propio santuario. Hizo un cálculo rápido en su cabeza. No necesitaba improvisar. Había aprendido a mantener la calma,
a pensar en fracciones de segundo, a tomar decisiones basadas en hechos y no en emociones. Sus años en el ejército la habían preparado para este tipo de momentos. Ya no había lugar para la duda. Recordó las técnicas de camuflaje, las posiciones perfectas que le habían enseñado. Tenía todo lo que necesitaba para afrontar esa amenaza. Una ventaja, una visión clara de la situación y, sobre todo, una determinación implacable. La guerra no había cambiado, simplemente era diferente ahora. Desplegó su arma con la fluidez de un gesto ancestral, comprobó la munición, sintió el frío metal de la culata contra su palma. Cada movimiento fue ejecutado con meticulosa precisión. El silencio a su alrededor era solo temporal. El enfrentamiento era inminente. Uno de los hombres se acercó a la puerta de la casa, con una sonrisa cruel en los labios. Isabel podía verlo desde allí, su silueta recortada contra la tenue luz. Sus pasos resonaron lentamente, casi con una silenciosa arrogancia. Estaba seguro de sí mismo, pensando que la víctima estaría a su merced. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, un disparo rompió el silencio. El sonido del disparo resonó en la noche, un sonido puro, claro y preciso. La bala rozó al hombre, rozando su oreja por una fracción de milímetro, mientras dejaba un rastro de calor en el aire. Se detuvo en seco, con la mirada fija en todas direcciones, buscando de dónde había venido el golpe. Sus ojos se abrieron y su respiración se entrecortó, buscando la fuente de esta amenaza que no había previsto. Isabel sabía que el primer golpe siempre era el más perturbador. Ella no había disparado a matar, todavía no, pero el hombre acababa de darse cuenta de que ya no estaba en un rincón tranquilo. Ya no estaba en casa. Isabel lo miró fijamente, en silencio, mientras una calma gélida la invadía. Ella sabía que no habría vuelta atrás. Solo un error más y la situación cambiaría para siempre. Ella esperó, completamente quieta, lista para dar el siguiente paso, para usar su pasado de soldado como clave para su supervivencia y la de su familia. Los otros dos hombres corrieron al interior de la casa para proteger a los rehenes. Su reacción fue rápida, pero no lo suficientemente rápida. Isabel aprovechó ese breve momento de desorganización para moverse. Se deslizó entre las sombras de los árboles que bordeaban el camino que conducía a la casa, con la respiración perfectamente controlada y los movimientos calculados con precisión quirúrgica. Cada paso que daba sobre la tierra blanda era una danza silenciosa, una sombra en movimiento en la noche que amanecía. Era su tierra, su reino. Ella conocía cada raíz, cada pliegue de la tierra. Estos hombres estaban jugando un juego donde ella dictaba las reglas. Uno de los criminales estaba de pie junto a la ventana, con el arma lista, escudriñando la oscuridad. Su mirada recorrió febrilmente el patio, buscando una silueta, una señal de movimiento. Su respiración era corta y agitada. Sabía que no estaban solos, sentía la presencia de un enemigo invisible, pero no sabía dónde atacar. Isabel, sin embargo, no se movió. Ella era una depredadora paciente. El hombre de la ventana parpadeó tensamente. Su compañero, aún más nervioso, se volvió hacia él. ¿La ves? Él gruñó. No. Pero ella está allí. El miedo empezaba a filtrarse en sus voces. Isabel casi podía sentirlo en el aire, esa emoción de incertidumbre arrastrándose bajo su piel. Este era el momento exacto que ella estaba esperando. El momento en el que el pánico los volvería imprudentes. Cuando uno de los criminales le dio la espalda, pensando que había escapado, Isabel saltó de su escondite, impulsada por años de entrenamiento. Su cuerpo se movía con una fluidez instintiva, una precisión esculpida por la experiencia y la necesidad de sobrevivir. Ella apuntó. 2 disparos silenciosos dividen la noche. El primer hombre se desplomó antes de comprender siquiera lo que le estaba sucediendo. Una bala limpia en el pecho. Su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo, interrumpiendo cualquier grito de alarma. El segundo apenas giró la cabeza cuando la segunda bala le dio entre los ojos. Se desplomó sin decir palabra, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos de repente. Se hizo un silencio sepulcral. Entonces, un ruido. El último criminal. Isabel miró hacia la casa. Él estaba allí, a solo unos metros de distancia. Él todavía no había comprendido lo que acababa de pasar. Sujetó a Mariana con mano brutal,
con el arma presionada contra su sien. Su hermana, con los ojos nublados por las lágrimas, contuvo un sollozo. Él creía que todavía tenía el control. Él creía que el miedo lo protegía. Él no sabía que ya estaba muerto. Isabel se acercó, cada paso calculado para no hacer ruido. La adrenalina le dio una claridad absoluta. Su corazón latía lenta y metódicamente. Ella se deslizó detrás de él como una sombra, su respiración apenas audible. Y luego ella habló. Con una voz tranquila, casi amistosa, le susurró al oído. Nunca debiste haber venido aquí. El criminal apenas tuvo tiempo de abrir bien los ojos. Solo un disparo. Preciso. Silencioso. Su cuerpo se congeló y luego se desplomó sin fuerzas, liberando a Mariana, quien retrocedió, jadeando por la sorpresa. El silencio cayó sobre la granja como un sudario. El miedo, la violencia, la amenaza, todo había desaparecido en un instante. De repente el aire parecía más ligero y el mundo más claro. Pilar, temblando, tomó a Mariana en sus brazos, murmurando palabras tranquilizadoras. Las sombras bailaban en las paredes de la casa, proyectadas por el resplandor de las lámparas parpadeantes. Pero Isabel sabía que no había terminado. No se trataba solo de defender a su familia. Fue mucho más allá de eso. Estos hombres no habían llegado por casualidad. Tenían una razón. Una misión. Eran parte de algo más grande, una red que ahora sabía que ella todavía estaba viva. Ella miró uno de los cuerpos y rápidamente rebuscó en sus bolsillos. Un teléfono. Un mensaje no leído. Estado. Alguien estaba esperando noticias. Ella aplastó la pantalla bajo su talón, con la mirada dura. Ellos volverían. Pero esta vez, no estaría en una posición defensiva. Esta vez sería ella quien iría a buscarlos.